Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, no me ha convencido, pero no solo no me ha convencido, sino que en el transcurso de su intervención me ha ido decepcionando, enfadando, quizá porque usted no miente, pero tiene una visión de la realidad desde un despacho y da solamente un vistazo determinado de la realidad. Enlazaba con lo del tema de los médicos rurales y voy a intentar no perderme. Naturalmente que son muchos menos las cartillas en las zonas rurales, pero ¿cuántos kilómetros tiene que recorrer? Sobre esto intentaré volver más tarde. ¿Por qué le he dicho que me decepciona? Sobre todo me decepciona porque de usted espero capacidad de autocrítica. De usted espero el que analice los problemas, vea que existan y que le dé solución. La descripción que nos ha hecho, sobre todo de la gripe, quizá la bronquiolitis tenga otra consideración distinta. Es todo, primero, ha sido una situación de impacto elevado, todo se ha hecho muy bien, estaba planificado y, conclusión, el año que viene nos volverá a pasar lo mismo. No, hombre, vamos a ver, primero voy a refutarle, perdón, no le voy a refutar porque no los tengo, porque no hay datos definitivos, pero lo cierto es que si los comparamos con los 5 últimos años, primero, el impacto de este año no ha sido especialmente elevado. En todo caso, sí que se han producido mayores ingresos que el promedio con respecto a los que se ingresaban otros años. Estoy hablando de los datos de los 5 últimos años. De hecho, hemos tenido en esos 5 años algunos episodios mucho más importantes que los que existen en estos momentos. Pero ¿qué ha pasado este año que no pasaba en años anteriores? Bueno, yo creo que el primer hecho diferencial es que se ha adelantado varias semanas. ¿Y sabe por qué es un hecho diferencial? Porque nos ha pillado en periodo vacacional. Diciembre y enero. Ese es el primer hecho diferencial. El segundo hecho diferencial, que yo creo que nunca se había producido con la intensidad que se ha producido en estos momentos, es el cierre de camas. Efectivamente, nunca hemos tenido a estas alturas del año el nivel de camas cerradas. Y ahora me explicaré un poco más en estas dos cuestiones. Mire, el hecho de que nos haya pillado en vacaciones ha hecho, y sobre todo el nivel de sustitución, usted dirá lo que quiera. Y de hecho, normalmente dicen que es que como no hay médicos en las bolsas, no se sustituyen suficientemente los médicos. Bueno, pues el hecho de que no se haya sustituido suficientemente en primaria ha hecho que las demoras tanto en el medio rural como en el medio urbano hayan sido las más elevadas que yo he conocido. Es decir, durante la semana de Navidad había zonas rurales donde había 5 días. Ha dicho el anterior portavoz que 7, seguramente. Y en las zonas urbanas 10 días. Consecuencia, los pacientes se iban a urgencias. Esa es la primera conclusión. Y si las urgencias de primaria estaban atascadas, se iban al hospital. Entonces, vamos a ver la primera cuestión. ¿Por qué no se ha sustituido? ¿Es una cuestión económica o es una cuestión de planificación que no se sustituye premeditadamente porque ya se computan las 37 horas y media, etcétera, etcétera? Porque realmente existen sustitutos. Existen si queremos que existan. Y me voy a explicar. Mire, hace pocos días me contaban, yo no sé si era de Valladolid este o de Valladolid oeste, el que se jubilaban 3 médicos de atención primaria. Uno me parece que fue en noviembre, otro en diciembre y otro en enero. Los 3 con unas circunstancias parecidas. Los 3 pidieron el continuar y solamente se le concedió a uno. No sé ni prejuzgo razones, simplemente se le concedió a uno. ¿Sabe la consecuencia de esas 2 jubilaciones autorizadas? La consecuencia no es que vaya a faltar en Valladolid este ni en Valladolid oeste, sobre todo si es una zona urbana, un médico. El médico va a acabar faltando en la zona rural de Burgos, en la zona rural de Palencia, en Zamora, en el Bierzo. ¿Por qué? Pues porque, en principio, los médicos de área van a intentar obtener esa interinidad o alguno que está en otras zonas va
a pedirla. Consecuencia, que cada una de esas no reposiciones o no autorizaciones se traduce en una pérdida, pero no en las capitales de provincia. Las perdemos en las zonas rurales. Esa es una de las cuestiones que se nos plantean. Incluso yo me he llegado a preguntar si esto no es una cuestión premeditada. Es decir, si en el fondo, cuando estamos utilizando esas políticas, como no nos atrevemos a amortizar plazas, y usted habla de un tema que se ve muy bien desde el despacho, es que solamente tienen 500 cartillas de media. Claro, pero ¿cuántos kilómetros hacen? O sea, es que al final, y usted seguramente en sus distintas épocas en la consejería habrá vivido los problemas que vivimos de cuando la gente se negaba a ir a los consultorios. No sé cómo estará en estos momentos. Se solucionó en principio con la dotación de coches en todos los centros de salud, pero también en algún momento se pueden plantear que ni médicos ni enfermeras son conductores, son médicos o son enfermeras, y que no pueden estar más tiempo en el volante que atendiendo a los pacientes. Esa es la primera cuestión, y que deriva en que después se nos sature. La siguiente cuestión es la de las plantas cerradas. Se ha hablado mucho sobre los efectos de las plantas cerradas. Claro que sobran camas, que la tasa de ocupación es del 74%. Por cierto, me gustaría saber si el 74% es sobre camas totales o sobre camas funcionantes. Lo digo porque el análisis podría ser distinto. Pero, de todas formas, lo que sí le quiero plantear es que antes, cuando la tasa de ocupación era del 70 o del 80%, significaba que todas las plantas estaban ocupadas de una determinada manera. Es decir, sobraban sitios en casi todas las plantas, en unos más, en otros menos. Ahora no significa eso. Eso te permitía que ante una situación excepcional tuvieras capacidad de reacción. Ahora no significa eso. Ahora significa que tienes plantas atestadas, con pacientes ectópicos, con camas cruzadas, y el resultado es que tienes plantas cerradas. Ese es uno de los problemas que ha existido, porque de lo que se queja la gente lo describía alguien antes: pacientes en los pasillos, pacientes en el hospital de día, pacientes en urgencias esperando que se libere una cama para poderles subir. Esa es la realidad, y eso es lo que me gustaría que usted viese más allá de los datos, porque además confío en su capacidad analítica y su capacidad de ver este tipo de cuestiones que, pues cuando se ve fríamente dice, no, mire, es que me sobra el 20%. De todas maneras, también le digo otra cosa. A los apóstoles de la reducción de camas les recuerdo una cuestión, y es que los errores en sanidad tienen un coste muy elevado, no solo en términos de salud, sino también en términos económicos. Y les recomendaría que hicieran un ejercicio muy sencillo, que es un día ir detrás de la enfermera que tiene la planta llena de pacientes ectópicos o que tiene camas cruzadas. En este caso, sobre todo, las camas cruzadas. Cómo se hacen las tareas. Y sobre todo, digamos, esa saturación que hace que se propicien los errores. Y los errores no solo tienen costes en salud, que son los fundamentales, también tienen coste en materia económica. Han planteado muchísimos temas. La verdad es que falta tiempo para abordar todo lo que usted ha planteado, porque además ha ido. Voy a utilizar el tiempo que me queda. Con respecto a la gripe, creo que efectivamente no ha sido un impacto que debiera haber motivado esta reacción. Podemos negar la evidencia, pero si buena parte de la gente protesta, si sale a la calle, si incluso sus propios compañeros políticos me refiero, están entre los que critican la situación sanitaria, algo pasa. Algo pasa. No puede ser un invento solamente de una señora que pone en la red y que todos la seguimos. No. Tiene que haber algún problema más, que es el que quiero que ustedes vean, sobre todo para que se replanteen políticas en las que hay que encontrar el equilibrio, como es el tema del cierre de camas.
es porque, no sé, alguna vez me gustaría poder hacer un balance. Si la tasa de infecciones ha subido, por cierto, sí es verdad que al menos en 3, 6, 8 hospitales ha subido la tasa de infecciones durante la crisis. No tengo elementos suficientes como para saber si esto tiene que ver con el hecho de mezclar pacientes. Posiblemente tenga que ver con eso, o posiblemente tenga que ver con otras circunstancias, pero en todo caso seguramente tiene que ver con las condiciones en las que trabajan los profesionales. Y con respecto al otro tema, que me parecía que de alguna forma sí tenía una situación. Tiene que terminar. Ahora mismo. Me gustaría saber, porque usted lo ha dicho, por ejemplo, el niño que se traslada de la UCI pediátrica a consulta y que, bueno, pues a lo mejor estaba en condiciones, a consulta a planta, a lo mejor estaba en condiciones, o a lo mejor digamos que se forzó el pase porque había otros más graves que ellos. Y de hecho en la semana de Navidad me parece que hay 5 puestos y había 7 niños. Usted lo ha dicho, está bien dimensionado. ¿Cuántas veces sucede al año ese tipo de cosas? O en el caso de los niños de bronquiolitis que se pusieron con los neonatos. El caso es que después hubo un nuevo caso de bronquiolitis. ¿Tiene que ver con que los 2 niños bajaron o no? No lo sé. En ese caso sí que confío plenamente en lo que dijeran los médicos. Pero esto me sugiere muchas dudas. Muchas gracias. Espero que de sus respuestas pueda clarificar alguna de mis apreciaciones. Gracias. Consejero, muchas gracias por sus explicaciones. Aunque, bueno, yo creo que con la habilidad dialéctica que le caracteriza elude los problemas principales. Vamos a ver, por empezar por el tema que usted planteaba de que no veía la vinculación entre el cierre de camas y los problemas de saturación. Evidentemente, yo creo que incluso lo ha dicho usted. Si tenemos problemas para hospitalizar a la gente permanece más tiempo en urgencias. Eso es del queso la manteca, ¿no? Con lo cual, evidentemente, pero es que eso se ha producido. No le digo que se haya producido en todos los hospitales, pero se ha producido en los suficientes como para que deprisa y corriendo se abriesen plantas. Por cierto, que yo no sé si se lo pregunté antes, me gustaría saber cuáles son los efectos económicos de esta política. Es decir, se puede evaluar lo que ahorramos al año con el cierre de plantas, es decir, las enfermeras que no tenemos, los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería o los celadores. ¿Cuál es el efecto? Porque la consecuencia, ya se la digo yo, es que cuando en esas situaciones, que por cierto me imagino que es una instrucción global, porque todos los gerentes lo cumplen de la misma manera, cuando falta una cama, es que falta una cama en el hospital. Eso quiere decir que para entonces ya hay enfermos de unas patologías ingresados en 2 o 3 plantas, ¿no? Y eso evidentemente tiene un problema importante, que además es ocioso el que yo se los explique a usted, entre otras cosas, porque yo soy economista y el médico es usted. O sea, que por lo tanto entiende bastante mejor que yo los problemas. En cuanto al tema de la que no tenemos médicos, de que cuáles son los métodos, hombre, vamos a ver. Mire, el otro día estaba hablando con unos médicos, ¿no? Y entonces, bueno, pues analizábamos precisamente los incentivos. Dicen, no, si es que nosotros ya pactamos, que no se llegó a poner en funcionamiento en el año 2008 un método. Pero me voy y empiezo a ver que ya un decreto en el año 90 ya regulaba cuáles eran las plazas de difícil cobertura. Y yo digo, a ver si es el momento de dejar de hacer tantos estudios y poner algo en práctica, ¿no? Porque evidentemente creo en los estudios, son muy importantes, pero ¿por qué no utilizamos ya el método de prueba y error? ¿Por qué no ponemos medidas que sean suficientemente potentes y comprobamos a ver qué pasa? Porque es que si no da pie a que sospeche lo que le manifestaba antes, que a lo mejor es una forma encubierta de amortizar plazas. Nadie se atreve a asumir el coste político de amortizar una plaza, pero si no se cubre,
pues acumulamos cupos, y el problema de la acumulación de los cupos, dice usted, la media es 2,8. Bueno, cuando se acumulan cupos ya estamos hablando de más. Y como siempre, las medias son engañosas. De la misma manera que cuando usted decía, es que solamente hemos bajado 107 o 109 efectivos entre un año y otro, pero es que también lo ha dicho, lo que pasa es que lo dice de aquella manera, y es lo que hemos perdido, sobre todo, ha sido contratación temporal. Seguramente los efectivos fijos son solo 109 menos que en el año considerado, pero hemos perdido una contratación temporal importantísima. Y eso es lo que produce el efecto. Y eso es lo que hace que el que yo le dijera el adelantamiento de 2 semanas. ¿Por qué no se ha producido en años anteriores un efecto similar a este? Y miro años muy anteriores, porque la gripe ha existido siempre, con mayor impacto, con menor impacto, con igual impacto. Ha existido siempre, pero teníamos una cobertura lo suficientemente importante como para que efectivamente llega el pico de la gripe y nos desborda. Pero no se producen los efectos que se han producido en este año. Y por último, por no olvidarnos del tema de la bronquiolitis, creo que debería ser un episodio para analizar si realmente está bien dimensionado, sobre todo donde efectivamente parece que ha tenido más impacto por las circunstancias que sea. En el caso de Salamanca, si tenemos los puestos de UCI pediátrica correctos, si de verdad hay que subir a los pacientes, a los niños, a la planta segunda. Hubo algún día en el que efectivamente hubo 7 camas de pediatría en una planta de adultos. Bueno, ese tipo de cosas hay que analizarlas para que no se repita. Y finalizo ya volviendo al principio. Es decir, lo que espero de usted es... Tiene que terminar. Sí, que no se crea solo lo que dicen los papeles, que analice la realidad y que la analice con visión crítica y proponga actuaciones de mejoras. Eso es lo que esperamos de una actuación de este tipo, aprender de los errores. Muchas gracias.